Les invito a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 28. Versículo 1. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve, y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis. Entre paréntesis, los soldados muertos de miedo. Ustedes no teman. No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Tenemos aquí en el relato a las seguidoras de Jesucristo encontrándose no con la doctrina de la resurrección, sino con el Cristo resucitado. La reacción de ellas es preciosa. Versículo 9, abrazaron sus pies como para no dejarlo ir más. Es decir, el Señor que se nos fue, se nos había ido, ahora volvió, no se va más, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces fue allí que Jesús les da una comisión que ya había sido dada por los ángeles. Ellas obedecen, los discípulos obedecen, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ese era el lugar de encuentro en el norte de Jerusalén, al monte que Jesús les había señalado. Versículo 17, cuando le vieron, la misma reacción, le adoraron, mas algunos dudaron. Escribe Mateo allí la misma reacción de las mujeres con esta nota realista, porque menciona las dudas de algunos. Y ahora nos adentramos, esto es simplemente una introducción, nos adentramos a lo que se conoce como la Gran Comisión. Y hoy quiero hablar sobre la Gran Comisión y la membresía de la Iglesia. En Argentina estamos en tiempos de elecciones. En poco tiempo tendremos presidente nuevo, gobernantes nuevos. Ahora, cuando eso ocurre en cualquier país, se presta mucha atención al inicio del nuevo mandato, se presta atención cuál será su primera medida, cuál será la dirección de su gobierno. Tienen un plan, se analiza muy bien su primer discurso. En el versículo 18, Jesús menciona
una nueva autoridad. Como rey Mesías entronizado, habla de su autoridad suprema y paralelamente se observa su impresionante humildad, ya que menciona que esta autoridad se le ha dado. Impresionante, ¿no? Siendo el Dios, dice que esta autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada. Como Dios siempre ha sido soberano sobre la creación, sobre los cielos y la tierra, pero aquí el enfoque es su nueva naturaleza, Dios encarnado, Dios muerto, Dios sepultado, Dios resucitado, Dios glorificado, Dios ascendido, entronizado. Eres la cabeza de una nueva humanidad que morará en la nueva creación. El rey ahora está tomando su primera medida. Está revelando su plan de gobierno. Hay expectativas. Se reúne con sus ministros y les delega una comisión. No lo que ellos esperaban. Por las preguntas que ellos hacen en Hechos capítulo 1, no es lo que ellos esperaban, pero Jesús les dice así, versículo 19. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué se trata el gobierno? La tarea que les encomienda el Señor Jesucristo, que es la responsabilidad de hacer discípulos, es muy claro, pero sin distinción étnicas. Y es un anticipo que su reino ya no es Israel, en realidad nunca fue Israel. Ya desde Génesis se observa que el propósito de Dios eran las naciones. En el pacto abrámico, Dios dijo que a partir de Abraham iba a bendecir al mundo entero. Así que no es algo nuevo, es un anticipo del enfoque que tendría el reino a partir de ese momento de Cristo en las naciones. Y cuando observamos cómo se llevó a cabo esta tarea, esta comisión, entendemos que el plan del Señor Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo tenía en mente con estas palabras, es nada más ni nada menos que un movimiento de plantación de iglesias. ¿Cómo sabemos eso? Todo apunta a agrupar a los que creen en comunidades que se conoce en la Biblia, en el Nuevo Testamento y en la historia como iglesias locales. Y el fruto visible de cómo fueron guiados los discípulos, los apóstoles, a implementar este plan, se observa en el resto del Nuevo Testamento. Si uno quiere saber lo que ellos entendieron y cómo lo implementaron, simplemente tenemos que seguir leyendo el Nuevo Testamento. Y todo gira en torno a las iglesias. El libro de los Hechos nos cuenta cómo ellos se extendieron por todo el imperio, y el libro de los Hechos termina justamente Pablo predicando en la capital del imperio. El cristianismo se extiende por todo el imperio. Las cartas fueron escritas a las iglesias y líderes de esas iglesias. Y finalmente el canon se cierra con el libro de Apocalipsis, que fue escrito a 7 iglesias en Asia Menor. Es decir, podemos ver la importancia de la iglesia. En pocas horas que dura el curso de nuevos miembros, no calculé las horas, pero no son muchas.
Este curso es para los interesados en unirse a esta congregación. En particular, intentamos en esas horas comunicar el valor que tiene, según la palabra de Dios, según el Nuevo Testamento, la iglesia local. Es uno de los grandes propósitos del curso de nuevos miembros. Y no es proselitismo denominacional o eclesial, no queremos implementar un fanatismo en particular por esta iglesia. Al terminar el curso no le damos una remera con el eslogan. No es ese el punto, sino que ellos entiendan, que puedan pescar la idea del valor que tiene la iglesia local según la palabra de Dios. Y cito aquí una frase de Jonathan Leeman, del Ministerio de Nueve Marcas. Es un pastor, pero él dice: si entiendes cómo la Biblia ve la membresía, cambiará cómo tú ves al cristianismo. Es una frase que la envía el grupo de este nuevo grupo que cursó la membresía. Recuerdo en una oportunidad que en los grupos de oración y discipulado tuvimos 2 libros en mente sobre la iglesia. 2 libros que elegimos del Ministerio de Nueve Marcas, entre paréntesis, un ministerio que ha hecho grandes aportes a un vacío que había en el campo de la eclesiología. Y no digo que todo lo que han escrito es bueno, pero es muy bueno en general. Y elegimos 2 libros sobre la iglesia. Y recuerdo algo particular que pasó, porque un hermano me dice, o me dijo en ese momento, me dijo: basta, así me dijo, basta de esos libros. Enfoquémonos en Cristo. Claro, yo me quedé pensando en esta expresión. Sus palabras me hicieron pensar sobre si es posible separar a Cristo de la iglesia. Si es posible divorciar a Cristo de la iglesia. Nadie puede alegar amar a Cristo y simultáneamente menospreciar a la iglesia. ¿Por qué? Por el lugar que tiene la iglesia en el corazón de Cristo. La Biblia nos enseña que la iglesia es la esposa de Cristo. La Biblia nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Son sus hermanos y sus hermanas, su pueblo. Y aún así, si quisiéramos editar el Nuevo Testamento, separar la iglesia de Cristo, separar la iglesia del Evangelio, tendríamos un Nuevo Testamento muy, muy pequeño. Yo diría, casi no tendríamos Nuevo Testamento, porque no se puede separar a la cabeza del cuerpo. Porque Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces, cuando nos enfocamos en la iglesia, nos enfocamos en Cristo. La palabra iglesia la encontramos en todo el Nuevo Testamento 120 veces. Suena muy piadoso enfocarse en Cristo, pero es imposible enfocarse en Cristo sin vincular lo que Cristo ama, que es su iglesia. Mi sensación es que siempre en este curso de nuevos miembros nos quedamos cortos en transmitir todo el valor que la Escritura otorga a la iglesia local. Siempre me da la sensación como que no sé si en tan poco tiempo se puede apreciar la centralidad de la iglesia en el corazón, no solo del Nuevo Testamento, sino en el corazón de Dios. Les doy un ejemplo. Primera de Timoteo 3:14 dice Pablo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas
cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Pablo, un ex fariseo, erudito en el Antiguo Testamento, no está inventando ninguna palabra, está tomando palabras del Antiguo Testamento y vinculando y uniendo y haciendo toda una unidad con el Nuevo Testamento, porque es la palabra de Dios, pero interesante que para la iglesia usa la palabra casa de Dios, que uno podría pensar en la casa de Dios, el templo de Dios donde moraba Dios, donde nadie podía entrar como si fuese su casa, era un lugar muy sagrado, había todo un protocolo sacerdotal, levítico, no era cualquier casa, era la casa de Dios. O si pensamos también en la posibilidad de la palabra como la familia de Dios, aún así también nos habla de este lugar santo, de esta familia santa, la iglesia del Dios vivo, es decir, mora Dios. No podemos conducirnos en la casa de Dios como se nos da la gana, como me parece, porque la iglesia es de Dios, en primer lugar, del Dios vivo, es decir, Dios es un Dios realmente trascendente, está más allá de todo lo creado, pero es inmanente, está muy cerca, está vinculado con nosotros. Dios está presente en su casa por medio de su espíritu, de espíritu de Dios, y la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo, te escribo porque esto es urgente, no puedo esperar, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. La iglesia local. Básicamente todo el proceso de ingreso a la membresía de una iglesia, en particular esta iglesia, está vinculado con la Gran Comisión. ¿En qué sentido? En tratar que ingresen a la iglesia oficialmente, no hablo de asistencia a este edificio, sino orgánicamente ingresar a la membresía de la iglesia es por medio de una entrada formal. Los bautistas entendemos que eso se logra por medio de la membresía, un pacto de miembros, donde se toma muy en serio la participación en la iglesia del Señor. Pero se trata de que ingresen oficialmente verdaderos creyentes. Y esto puede ser interpretado como un celo desmedido, pero es un celo santo por el bien de la iglesia y por el bien de las personas que forman la iglesia. Cuando decimos intentamos dentro de nuestras limitaciones humanas que la iglesia esté formada por una membresía regenerada, es decir, personas que realmente han creído en Jesucristo, y para usar el lenguaje de nuestro texto bíblico, discípulos. Discípulos es la palabra que encontramos aquí en el versículo 19. Claramente el énfasis del pasaje es, id pues y haced discípulos. Discípulos, todo se trata a través de discípulos. Los discípulos llegan al umbral de la membresía de la iglesia local y se paran frente a la membresía de la iglesia y dicen, quiero seguir a Cristo porque he creído en Él. Y esto tiene un valor impresionante, pero no dejan de ser solo palabras. Hasta ahora son solo palabras. He creído en Jesús, quiero seguirle. ¿Cómo sabemos que esos deseos son reales? Tenemos muchas limitaciones para evaluar si esas palabras son más que palabras. Pero hay dos asuntos sobresalientes en la Gran Comisión sobre los discípulos. Y básicamente ese va a ser el bosquejo de este mensaje breve.
porque vamos a observar lo que dice aquí sobre el bautismo, porque vamos a tener bautismos en breve. Yo les voy a avisar a los hermanos que se bauticen, que se bautizan hoy, cuándo deben ir a prepararse, ¿está bien? Pero número uno, los discípulos tienen una disposición a ser enseñados. Es decir, la característica número uno de lo que implica la palabra discípulos es que son enseñables. Eso está, ¿de dónde sale eso? En la misma palabra discípulos. Podría ser traducido alumnos, estudiantes, seguidores, pero está excelentemente traducido discípulos y implica que son enseñables. Número dos, estas personas se identifican con la iglesia. Número dos, son personas que se identifican de todo corazón con la iglesia con la cual quieren ser parte. Y estas marcas deberían ser indelebles. No se borran con el tiempo, no se borran por las pruebas, no se borran con las decepciones, no se borran con ofensas, y créanme que existirán, no se borran por la comodidad, no se borran en el tiempo. Hay una identificación porque es la casa de Dios, es la familia de Dios. Me encanta una frase conocida de Mark Dever que dice así: ¿quieres saber si tu nueva vida es real? Comprométete con un grupo local de pecadores salvados, intenta amarlos, no lo hagas solo durante 3 semanas, ni durante 6 meses, hazlo durante años y así descubrirás. Y otros también lo harán si amas a Dios o no. Los discípulos de Cristo no son de corto plazo. Son personas que permanecen en el tiempo porque armoniza con una doctrina que nosotros amamos, que es la perseverancia de los santos. Los santos perseveran en comunidad, no en una actitud individualista, no son héroes tipo llanero solitario. La perseverancia de los santos implica que perseveran en comunidad. Así que rápidamente, en primer lugar, son enseñables. Versículo 19. Id pues y haced discípulos. El Señor Jesucristo tenía en mente esta condición para los nuevos seguidores de Él. Los nuevos seguidores que se iban a ir añadiendo a partir de este fundamento que son los apóstoles, tendrían las mismas características que los apóstoles. Serían llamados, reclutados para ser entrenados. En el núcleo fue el Señor Jesús con ellos, que fue una relación con ellos, una relación de enseñanza, de corrección, de interacción, de muchas cosas más, de comunión, de liderazgo, etc. Pero los creyentes, no importa los años que tengan en el Señor, no importa el conocimiento que posean, siempre deberían ser enseñables. Y esto, si estuviésemos en una clase, diría, subráyelo porque entra en el examen. Los creyentes, que se les llama discípulos, son sinónimos o alternativas, palabras para hablar de lo mismo. Siempre deberían ser enseñables, porque es lo que implica la palabra discípulos. Y porque ellos reconocen que siempre deberían seguir creciendo. Y reconocen humildemente que necesitan de otros creyentes, que necesitan de otros creyentes, que necesitan de los dones de otros creyentes, del ejemplo de otros creyentes, del ministerio de otros creyentes, de la corrección de otros creyentes, de la oración de otros creyentes.
entonces el discipulado transcurre en la familia de la iglesia local. Todos somos discípulos permanentes. Ninguna persona, subraye esto, entra en el examen, ninguna persona jamás pasará a otro nivel. Nacemos de nuevo con el título discípulos y seremos sepultados con el título de discípulos. No hay una jerarquía mayor que esta. Dios nos ha limitado a ser discípulos toda la vida cristiana, es decir, toda nuestra vida aquí en la tierra. Siempre estaremos aprendiendo. Y esa debe ser la actitud correcta. Entonces, frente a la verdad, frente a la enseñanza, frente a la palabra de Dios, a los ministerios, ¿qué se espera de los discípulos? Bueno, basado en el concepto de la palabra discípulos, versículo 20, enseñándoles, están prestando atención allí, están los 11, no está Judas ya, pero ellos están prestando atención porque son sus ministros. Y el rey entronizado está dando su primera fase y fundamental de su plan gubernamental. Y les dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y la cara de ellos, me imagino, entonces, no se preocupen, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, van a ir, no van a estar solos, yo estaré con ustedes. Luego sabemos que sería por medio de su espíritu. Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les promete estar con ellos porque enviaría, Él se va, pero enviaría en su lugar como reemplazante al Espíritu de Dios para esta tarea. Pero, ¿qué se espera de los discípulos? La respuesta es, frente a la enseñanza, se espera obediencia. Se espera obediencia, subrayo. Discipulado no solo es enseñar doctrina, es enseñar la verdad, es enseñar a obedecer la verdad. Es decir, observen, enseñándoles a guardar. El verdadero discipulado se da en el marco de una persona que quiere aprender, pero que quiere aprender a vivir para Cristo. No quiere aprender simplemente en el campo de la intelectualidad, que es muy atractivo, pero no es solo aprender doctrina. Jesús claramente le subraya, la tarea es enseñarles a guardar. Es decir, discipulado no es solo enseñar doctrina, es enseñar a obedecer la doctrina. Cuando alguien dice, voy a estar discipulando a alguien, es básicamente asumir la responsabilidad que vas a estar enseñándole a conducirse en la obediencia a la palabra de Dios. Si la obediencia no está presente, entonces, ¿se le podría llamar discipulado? No, absolutamente no. Si no hay obediencia, no hay discipulado y no hay discípulo tampoco. Porque la característica de un discípulo es guardar lo que está siendo enseñado. Y es la clave del crecimiento, la obediencia. Nunca, jamás debemos minimizar la obediencia. Nunca. Eso tiene un precio muy alto. Porque es una de las grandes palabras del Nuevo Testamento. Obediencia. Obediencia. Es lo que se espera de un verdadero discípulo. Nosotros nos entusiasmamos cuando observamos a alguien muy hambriento por saber la palabra de Dios, pero ojo, no nos entusiasmemos demasiado, porque es parte de lo que se requiere, pero no es todo. La marca del auténtico cristianismo es la obediencia.
Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Claro, ¿no? Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y yo creo que Jesús está anticipando algo que sucedería en su iglesia en los siglos venideros, donde parecería que el cristianismo es solamente saber y pelear por lo que uno sabe y posicionarse en tal o cual teología, pero no es eso. Es básicamente guardar la palabra de Dios. La iglesia discipula al enseñar y modelar cómo obedecer la palabra de Cristo. Y les digo, no hay un mensaje más peligroso que enseñar doctrina sin modelar la obediencia. Eso es un poco de levadura que leuda toda la masa. Los apóstoles no solo enseñaron la verdad, la modelaron y las iglesias seguían ese mismo ejemplo. Les voy a dar simplemente un modelo de lo que ellos entendieron que significa discipulado. Por ejemplo, Tito, que fue enviado por Pablo a hacer la gran comisión, fue enviado a una isla muy difícil, una isla que tenía una característica que era gente muy complicada. Y gente complicada muestra si realmente creyeron en que dejan de ser complicados. Es sencillo, hermano. Si una persona es muy complicada y el evangelio penetra su corazón, debería descomplicarse, vamos a decir así. Debería ser una persona más accesible. El evangelio tiene ese poder. Así que Tito llega a esta ciudad de gente muy complicada y Pablo le dice, pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni... ¿Por qué Pablo está mencionando toda esta lista? Porque eran las características de las personas, de los ciudadanos. Pero ahora, si dicen haber creído, Tito, asegúrate que ahora ya no son así, deben ser así. Luego habla de que no sean esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, todo lo que no eran. Pero que ahora el Evangelio hace posible que practiquen estas cosas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo. Ahí está, ¿se dan cuenta? Discipular no es solo es enseñar, sino es modelar. Dice Tito algo fundamental. Todo esto debes hacerlo siendo tú un ejemplo. Enseñamos a guardar. Modelamos cómo hacerlo. ¿Y qué implica esto en la práctica? En la práctica implica que si estás enseñándole a un hombre masculinidad bíblica y de cómo liderar a su esposa en el Señor, este hombre que te está escuchando debería observar en tu matrimonio que está practicando lo que estás enseñando. No como el cura Gatica que habla y no practica. Bueno, el punto es, este hombre va a escuchar la teoría, tiene la autoridad de la palabra de Dios, el que está enseñando, pero observa
Créanme que funciona así, todos somos así. Queremos ver cómo funciona en la vida real. Y eso es discipulado. Es por eso que es muy bueno llevar jóvenes a tu casa, que puedan observar cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tus hijos, porque eso es discipulado. Entonces, ¿qué implica discipular? Es compromiso, implica enseñanza, pero implica ser valiente a la hora de corregir, de señalar puntos difíciles. Creo que lo han hecho con nosotros y estamos agradecidos. En mi vida cristiana, en mis primeros pasos, era un paso, corrección. 2 pasos, corrección. Era todo el tiempo así. Pero qué bendecido fui de personas que me amaban y me marcaban. Corrección, confesión, restitución, disciplina, ánimo, consejería, oración, sabiduría, comunión. Todo eso implica. No hay que ser perfectos para discipular. Tenemos que ser obedientes, simplemente. Claro que las personas más maduras tendrán mayor potencial e impacto, pero todos deberíamos estar interactuando en algún nivel de discipulado, ya sea siendo discipulados o discipulando, pero esa es la vida de la iglesia local, es la gran comisión. Pero sobre todo esto se encierra bajo la palabra de obediencia. ¿Qué se espera de los discípulos? Que aprendan obedeciendo. Número 2, ellos deben identificarse, dice Jesús. Dice, id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre trinitario de Dios. Algo totalmente nuevo. Algo totalmente nuevo. Esto es cristianismo. La revelación ha sido progresiva. Indudablemente la Trinidad existía de la eternidad. Esa es nuestra convicción. Pero se fue revelando progresivamente y en el Nuevo Testamento es muy claro. Y Jesús dice que debe ser incluido el nombre trinitario de Dios en el bautismo. Permítame mencionar rápidamente 4 cosas que el bautismo implica, pero básicamente es identificación con Jesucristo, Señor y Salvador. Eso ya tenía un costo porque en el Imperio Romano había un solo Señor, César, y vos podrías tener otros señores, pero tendrías que declarar en primer lugar que el César es Señor. ¿Qué hacían los cristianos? Decían, no, Cristo es el Señor. Entonces había que identificarse con Jesucristo es el Señor, no César, sino Cristo es el Señor y Salvador. Número 2, con su muerte, sepultura y resurrección, es decir, Cristo está vivo. Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, pero resucitó de los muertos. Pero la versión, la voz populis es que no, que se robaron el cadáver. Eso está ahí en el pasaje. Observen, no lo leímos, pero está justo en el medio. No, resucitó de los muertos. Yo lo creo de todo mi corazón. Así dice el discípulo. Estoy identificado con un Cristo vivo. Con su iglesia en tercer lugar, con su iglesia y en cuarto lugar, con la doctrina de la iglesia. Entonces, era un acto simbólico, obviamente. Cuando las personas se bautizan, no es que dejan sus pecados allí, es simbólico. Es un acto simbólico de iniciación e identificación. Con esto quiero decir que los paganos se bautizaban y a partir del bautismo oficialmente estaban diciendo, seguimos a Jesucristo. Ya no seguimos a la diosa Diana. Dejaban su religión falsa y a su gente
y se unían a la iglesia. Dejaban atrás probablemente a todos sus amigos y en algunos casos a su familia, no importa. Cristo es el Señor. Y dejo atrás mi falsa religión. Puede ser que pierda muchísimo, pero me uno a la iglesia. Abandonaban sus credos falsos y abrazaban la doctrina de los apóstoles. Eso tenía un precio, créanme. La identificación tenía un precio alto en la antigüedad. Así que esta es la gran comisión. Los hermanos y las hermanas que se bautizan pueden ir ahora, en este momento, a prepararse. Cuando terminemos de cantar la siguiente alabanza, los familiares van a bajar, ellos van a tener allí un lugar de cercanía para estar con las personas que se bautizan. El resto de nosotros nos quedamos aquí, lo vamos a ver en la pantalla. Esperemos que funcione. Amén, amén. Espero que funcione. Si no, bajamos todo. Bueno, no, vemos cómo hacemos, pero creo que va a funcionar. Así que vamos a cantar al Señor. Recuerden, esta noche hemos hablado de la gran comisión y de la membresía de la iglesia. ¿Qué se espera de los discípulos? ¿Qué se espera de los que ingresan a la membresía de una iglesia? José Daniel, hermano.